vida de cada uno de ustedes. El día de hoy sean todos bienvenidos a un domingo más de Iglesia en Casa. Amén. Estoy muy contento de poder estar en contacto con ustedes. Y el día de hoy quiero que reflexionemos en el libro de Deuteronomios, capítulo 10, verso 12 y 13. Vamos a estar leyendo. Amén. Y el día de hoy quiero que hablemos de algo que el Señor nos pide. Amén. De lo que Dios pide para nosotros. ¿Qué es eso que Dios pide para nosotros? Nosotros le pedimos muchas cosas a Dios. Amén. Nosotros en nuestras oraciones diarias tenemos peticiones que día y noche estamos clamando al Señor. Amén. Y estamos creyendo que las vamos a recibir. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Amén. Voy a leer para ustedes Deuteronomios capítulo 10, verso 12 y 13. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice el verso 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén, gloria al Señor. Se dice por ahí que uno por amor hace muchas cosas. Amén. Se dice que por amor somos capaces de hacer cualquier cosa, de atravesar cualquier distancia, de recorrer, incluso de esforzarnos con todo nuestro corazón, todo por amor. Amén. El día de hoy quiero decirte que hubo grandes hombres en la Biblia, siervos de Dios, personas como tú y como yo, que le creyeron a Dios. Amén. Que Dios se fijó en ellos y Dios les pidió algo específico. Y el día de hoy quiero que veamos quiénes fueron esos personajes. El primer personaje que quiero decirte que obedeció a Dios y que Dios le dio una encomienda muy grande fue Noé. A Noé Dios le pidió que construyera un arca. Amén. Dice, ni siquiera había agua y ni siquiera estaba lloviendo. Amén. Estaba en una época donde no había lluvia. Pero el Señor le pidió que construyera un arca. Amén. En Génesis capítulo 6, verso 14 dice de la siguiente manera: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. La estaba totalmente impermeabilizando para que el agua no entrara. ¿Cuál agua? No había agua a su alrededor. Pero Noé le creyó a Dios. Amén. Porque cuando Dios habla, hay que creerle. Amén. Dios te habla a ti, Dios me habla a mí. De nosotros depende obedecer. Gloria al Señor. Amén. Otro siervo de Dios que el Señor le pidió algo específico fue Abraham. Dice que a él le pidió que dejara todo y se fuera a una tierra que no conocía y que no era de él. Amén. En Génesis capítulo 12, verso 1 dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Abraham obedeció a Dios y fue bendecido. Amén. Y fue cumplidas cada una de las promesas que Dios le dio a Abraham. Gloria al Señor. Al mismo Abraham Dios le pidió algo sorprendente. Dice la Biblia que le pidió que sacrificara a su único hijo. Amén. Sí, aquel hijo que tantas oraciones, aquel hijo que había sido el hijo de la promesa, que Dios se lo había prometido, ahora el mismo Dios se lo estaba pidiendo. Génesis capítulo 22, verso 1 y verso 2 dicen de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Gloria al Señor. Qué hermoso que cuando Dios te hable podamos decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. Gloria al Señor. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sin duda alguna,
la fe de Abraham y la obediencia de Abraham fue probada en esta situación. Amén. Incluso su hijo, dice el relato, que le preguntó dónde estaba el animal para hacer el sacrificio, y el hijo: no te preocupes, Dios proveerá. Amén. Así es como debemos caminar siempre ante cualquier situación y ante lo que Dios nos pida. Muchas veces lo que Dios nos pide sentimos que no es lo correcto, sentimos que nos va a costar, que nos va a doler, que nos va a costar mucho trabajo, pero debemos tener la certeza de que si Dios te lo pide, Dios te va a recompensar. Amén. De que si Dios te manda a hacer algo, Dios va contigo, no te va a dejar y no te va a desamparar. Amén. Abraham sabía que ese hijo era para que el Señor cumpliera todas las promesas que le había hecho. Amén. Pero también él sabía que el mismo Dios que se lo había dado era el mismo Dios que podía quitárselo. Amén. Pero él nunca dejó de confiar y nunca dejó de creer en el Dios Todopoderoso que le había dado esa bendición de tener a su hijo, y que en el momento menos esperado él iba a hacer un milagro, y él sabía lo que hacía porque Dios es soberano. Amén. A él no lo podemos cuestionar, a él no podemos interrogarlo. Él es soberano, él es justo, y él puede hacer el milagro en tu vida el día de hoy. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. La pregunta que el día de hoy debemos hacernos nosotros, y quiero que te la hagas tú mismo ahí: ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios? ¿Hasta dónde somos capaces de poder llegar para poder cumplir lo que Dios nos está pidiendo? Amén. Hace un momento decía que se dice que por amor uno hace cualquier cosa. ¿Hasta dónde ese amor que realmente sentimos por nuestro Padre Celestial nos puede llevar a hacer lo que Él nos está pidiendo? Amén. Posiblemente, tal vez llegue el momento que nos sintamos confundidos porque vemos que lo que Dios nos está pidiendo tal vez es doloroso para nosotros, tal vez en ese momento no lo podamos entender, pero yo te invito a que sigamos el ejemplo de esos grandes hombres de fe. Amén. Esos hombres que le creyeron a Dios, y si ellos pudieron, tú y yo también podemos obedecer a Dios. Y vemos cómo fueron bendecidos, vemos cómo Noé también fue una persona bendecida, gloria al Señor, porque obedeció a Dios. Amén. Vemos cómo Abraham fue padre de multitudes y fue considerado también amigo de Dios. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, porque el padre de la fe, como le conocemos a Abraham, nunca dejó de creer en el que le había dado esa orden. Entonces nosotros debemos entender que Dios nos lo está pidiendo porque quiere darnos algo también al final. Amén. No, muchas veces buscamos la manera de tratar de entender qué es lo que está después de lo que Dios me está pidiendo, cuando necesitamos entender que hay que obedecer en ese momento lo que Dios te está pidiendo. Esa es la fe, esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia. Amén, gloria al Señor. Posiblemente Dios te está pidiendo tiempo. Amén. Tal vez Dios te está pidiendo que le sirvas de tiempo completo en algún ministerio. Pero ¿cómo voy a dejar lo que hago? Yo no creo que Dios se esté equivocando. No, tal vez Dios está pidiendo que te dediques más a la búsqueda de su presencia. Tal vez Dios solamente te está pidiendo un poco más de tiempo en su presencia, porque Él quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia. Tal vez Él quiere que tú aprendas a depender completamente de Él. Dios sabe cuál es tu necesidad, Dios sabe cuál es nuestro problema, pero Él quiere que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Nosotros como padres, como jefes de familia, cuando la esposa, cuando nuestro hijo no nos cuenta el problema que tienen, pues nos sentimos mal, nos sentimos porque decimos: ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué tuviste que ir con tal persona para que te solucionara el problema cuando yo lo podía hacer? Amén. Tenemos un Dios que todo lo puede, así que no busquemos soluciones en otros lugares cuando tenemos al dador de las bendiciones, tenemos al Dios Todopoderoso que nos puede ayudar en cualquier circunstancia y en cualquier problema. Quizás el día de hoy Dios te está pidiendo que vayas y pidas perdón. Tal vez Dios te está pidiendo que aceptes el perdón de aquella persona que lo está haciendo. Que perdones a aquella persona que te hizo daño, aquella persona que te quedó mal, aquella persona que le diste toda tu confianza y te defraudó. El Señor
nos está pidiendo a cada uno de nosotros este día algo en específico. Y yo sé, tú mi hermano, tú amigo que me escuchas, hay algo en tu corazón, hay algo ahí que Dios te está pidiendo. Tú sabes, te está pidiendo que seas un mejor padre, que seas un mejor hijo, que seas un mejor empleado, un mejor cristiano, amén. Dios sabe, Dios conoce tu corazón, a Dios no lo podemos engañar, amén. Pero independientemente, mi amado hermano y amigo que me escuchas, de lo que Dios te pida, como a estos hombres, como a Abraham, como a Noé, como a todas esas personas que el Señor les pidió algo en específico, a Moisés que Dios le pidió que fuera a Egipto, que regresara a Egipto de donde había salido huyendo para ser instrumento para poder libertar a su pueblo, porque Dios iba a ir con él. Hay cosas en la vida que nos va a tocar hacer solos. ¿Por qué? Porque Dios te está mandando a ti, Dios me está mandando a mí, amén. No tenemos que esperar al que está al lado también se levante y vente, vamos juntos. No, Él quiere mostrar su gloria en tu vida, amén. Dios va a ir contigo, así como estuvo con Noé, como estuvo con Moisés, como estuvo con Elías, con Eliseo, amén. Dios estará contigo, gloria al Señor. Y en esos momentos debemos entender que hay cosas específicas que Dios nos está pidiendo de nuestra vida. En todas las áreas Dios te está pidiendo algo. Seamos avisados, seamos prudentes, escuchemos, seamos sensibles a la voz de Dios para poder darle a nuestro Dios lo que Él nos está pidiendo, gloria al Señor. Pero independientemente de lo que de algo específico que Dios te pida a ti, hay algo que Dios nos está pidiendo a todos nosotros, amén. Y en el libro de Deuteronomios, en el verso 12 que leímos hace rato, podemos ver lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento a Israel, pero esa petición también es para ti y para mí, amén. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Dios nos pide que no hagamos lo que Él no quiere que hagamos, amén. Lo que a Él no le agrada, no lo tenemos que hacer. Él quiere que tengamos temor, amén. No tenerle miedo, sino tener temor a Dios. Dice Proverbios que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, amén. Tristemente vemos noticias, nos enteramos de cada caso que sucede en esta sociedad y decimos, ¿cómo es posible que alguien se atreva a hacer esto? ¿Cómo es posible que alguien le robe a una viuda? ¿Cómo es posible que alguien le robe a un discapacitado, a una persona indefensa? ¿Amén? ¿Sabe cómo es posible? Cuando no hay temor en la vida, cuando el temor de Dios no está en el corazón del ser humano, puede hacer cualquier fechoría, puede hacer cualquier cosa en las cuales nos vamos a sorprender y no vamos a dar crédito a lo que están haciendo, amén. Pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, amén. No nos podemos justificar, no podemos decir hago esto y el Señor me entiende. No, ante el Señor no nos podemos justificar. Delante de Dios tenemos que dar cuentas, tenemos que tener temor en lo que hagamos, temor en lo que digamos, amén. Respeto a Dios, honrar a Dios con nuestra vida en todo momento, gloria al Señor. El día de hoy quiero decirte algo. No pongamos punto y seguido donde Dios ya ha puesto un punto y final, amén. Porque no hay nada más triste que caminar sin la aprobación de Dios, que caminar sin la presencia de Dios, amén. Donde Dios ya no nos ha mandado, vamos solos. Entonces, caminemos de la mano de Dios. Si Dios dijo hasta aquí, es punto y final. Muchas veces cometemos el error de decir, no, pues yo voy a ir más allá todavía. No, si ya Dios nos ha ordenado, nos ha dicho que nos quedemos quietos, vamos a quedarnos quietos, porque la presencia de Dios está ahí con nosotros, amén. Cuando Dios nos diga, avancemos, vamos a hacerlo, porque vamos bajo su poderosa mano y la protección divina de su presencia. Gloria sea nuestro Dios, amén. El Señor nos pide que andemos por los caminos de Él, no por nuestros caminos. En el verso que leímos dice que andes en todos sus caminos, no en tus caminos, no en mis caminos. Tenemos que estar seguros que nuestros caminos, por más que parezcan derechos, por más que de repente puedan llegar a ser bendecidos, por más que se vean inofensivos, nunca tus caminos y mis caminos, mi amado hermano que me escuchas, serán
como los caminos de Dios. Amén. La palabra del Señor nos habla y nos dice en Isaías 55, verso 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. El Señor nos manda andar en sus caminos, no en nuestros caminos. Gloria al Señor. Dice Proverbios 16:25, hay caminos que parecen ser derechos para el hombre, pero su fin es camino de muerte. Entendamos entonces lo que la palabra del Señor nos pide. El Señor nos pide que andemos en sus caminos, no en los nuestros. Amén. Hay caminos que nos pueden parecer muy derechos, que caminos nos pueden parecer muy bendecidos, pero al final son caminos de muerte. Y son caminos en los cuales no solamente te verás afectado tú, sino que también tu familia, y peor aún, toda una eternidad para ti y también para los tuyos. Entonces, hagamos caso a lo que el Señor el día de hoy nos está pidiendo, que andemos en sus caminos, no en nuestros caminos. Dios nos pide que lo amemos y le sirvamos de todo corazón. Amén. Juan 14:15 es una expresión hermosa en la cual nosotros podemos demostrar que realmente amamos al Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas al Señor? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿tú amas a Dios? Entonces dile, entonces guarda sus mandamientos. Amén. Si yo amo al Señor, tengo que guardar sus mandamientos. Gloria sea nuestro Dios. Y Juan 14, 23 y 24 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Gloria a Dios. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos que decimos amar a Dios, amar a nuestro Padre Celestial, necesitamos entonces guardar su palabra. El verso 24 dice de la siguiente manera, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, no nos preocupemos por lo que está haciendo otra persona. Si él no ama a Dios, no va a guardar los mandamientos del Señor, no va a guardar su palabra. Pero tú y yo que amamos al Señor, tenemos que guardar su palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino sino del Padre que me envió. Amén. Obediencia es la mejor manera en la cual podemos demostrar el amor que tenemos a nuestro Dios. Obediencia para guardar cada uno de sus mandamientos. Gloria sea nuestro Dios. Mis hermanos, yo no puedo decir que amo a Dios si no estoy guardando su palabra. Si yo quiero vivir como a mí me place, como mejor a mí me conviene, y no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces yo no puedo decir, yo como pastor, Misael García Ambriz, no puede amar a Dios si no está guardando su palabra. Si no estoy haciendo lo que Él me está mandando, si no estoy cumpliendo lo que Él me está pidiendo. Gloria a Dios. Amén. Si le amamos, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser obedientes, tenemos que vivir para servir a Dios, para agradar a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Todo lo que hagamos, desde que te subas tal vez al servicio público, todo lo que hagas que sea para la gloria de Dios, en tu trabajo, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Amén. Desde que ayudes a una persona hasta que tal vez tengas que estar ahí en medio de alguna situación difícil, tú vas a honrar a Dios con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos. Gloria al Señor. Necesitamos entonces entender en esta mañana lo que Dios pide de nosotros. Hace un momento te decía que nosotros le pedimos muchas cosas a Dios. Y no te estoy diciendo que no. No hay un límite para pedirle a Dios. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también nosotros, cada día tiene su propio afán. Cada día tenemos dificultades. Cada día hay un problema tal vez que resolver. Pero poderoso es nuestro Dios para darnos la victoria. Amén. Le hemos pedido mucho a Dios, pero Dios también desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, cuando su palabra fue revelada para nosotros por medio de su Espíritu Santo, aquellos hombres que hablaron siendo inspirados por Dios, nos dejaron esta palabra
Y desde ese entonces Dios está pidiendo algo a la humanidad, a toda aquella persona que se acerca a Él. Y Él nos ha pedido que tengamos temor a Dios. Amén. Con el temor de Dios las cosas suceden mejor. Amén. El temor de Dios te va a guardar del peligro. El temor de Dios te va a evitar muchos problemas. El temor de Dios te hará una mejor persona. Gloria al Señor. Con el temor de Dios, los hijos de Dios, los cristianos, aquellos que realmente aman al Señor, se apartan del mal. Gloria al Señor. Necesitamos andar en sus caminos, no en los nuestros. Aunque parezcan muy bonitos, aunque parezcan muy derechos, el final pueden ser caminos de muerte. Pueden ser caminos que nos van a alejar del Señor. Pueden ser caminos que tal vez en ese momento no te vas a morir, no te va a pasar nada, pero al final va a repercutir en tu vida. Amén. Y no perdamos todo lo que ya hemos ganado en el caminar con Dios. Amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo nuestro gran Maestro Jesucristo. Y apartados de Él, nada vamos a poder hacer. Entonces andemos en el camino, en la verdad y en la vida eterna, que es Jesucristo. Gloria al Señor. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es lo que Él nos está pidiendo. Gloria a Dios. Amén. Debemos entonces vivir confiados, sabiendo que Dios va con nosotros, que Él va a pelear nuestras batallas. Amén. Claro que vamos a tener batallas, claro que vamos a tener dificultades, pero Él va con nosotros. Él nos va a dar la fuerza necesaria para salir ante cualquier situación y salir victoriosos, porque recordemos que las victorias las da Dios. Amén. Hay batallas que nos van a tocar enfrentar, pero no estamos solos. Dios va con nosotros. Amén. Lo que el día de hoy Dios nos está pidiendo es que tengamos temor, que andemos en sus caminos, no en los nuestros, que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que seamos obedientes. Pero lo que el día de hoy Dios te está pidiendo a ti no es para tu mal, no es porque Dios quiere verte sufrir, es porque Dios quiere lo mejor para ti. Por eso te está pidiendo que lo ames con todo su corazón, que seas obediente, porque Él sabe lo que viene más adelante para tu vida. Amén. Recordemos entonces que la obediencia trae bendición. Amén. Queremos bendiciones, queremos prosperidad, queremos que el Señor nos use, queremos que el Señor cuide a nuestra familia, que seamos prosperados, que nuestras generaciones sean bendecidas. Amén. Queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, que sean buenos hijos de Dios. Entonces, seamos obedientes el día de hoy y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Gloria al Señor. Santo es el nombre de nuestro Dios. El Señor nos ama. El Señor te ama, mi hermano. El Señor te ama, mi amigo que me escuchas. Amén. Si amamos a Dios, entonces obedezcamos sus mandamientos. Amén. Obedezcamos su palabra, porque en ellas hay palabras de vida eterna. Amén. ¿A quién más iremos si solamente nuestro Dios tiene palabras de vida eterna? Amén. Esta palabra del Señor que ha sido dejada como lámpara para nuestros pies, como esa guía, amén, como esa espada, dice la Biblia, que penetra hasta partir el alma, amén, que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y que no volverá vacía, amén, porque Jehová la ha dicho, amén. Si el Señor nos está diciendo el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser bendecidos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Dios se agrade de nosotros? Hagámoslo, nada nos cuesta, gloria al Señor, amén. Solamente pararnos firmes y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si te toca estar solo, no te preocupes, porque verás la gloria de Dios, amén. El Señor te da las fuerzas para salir adelante. Ánimo, Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y recuerden que la obediencia trae bendición. Gloria al Señor, sean todos bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.